Relato 5. La zapa estaba pariendo. Este relato sucedió hace mucho tiempo y forma parte de mis recuerdos, tan así que aún tengo frescos los momentos en mi memoria, tiempos aquellos. Era una mañana fresca de verano. Como siempre nos levantábamos y salimos al malecón para ver el mar. Y lógicamente apreciábamos cómo varaban los pescadores, trayendo en sus caballitos los riquísimos recursos que la mar les proveía. Uno de aquellos pescadores era mi abuelo Bartolito. Nos acercábamos a él y lo ayudábamos a coger su mazo, cuchillo y remo. Mi abuelo todavía levantaba su caballito y lo colocaba en su parador. Así que raudamente íbamos a la casa para traer las cubetas y ayudarlo a descargar el pescado que traía en su calcal. 2, 3, 4 cubetas llenas de deliciosos sucos, cachemas, chitas, gallinazas, lornas, michos y otros pescados más que depositábamos en las cubetas. Esperábamos que mi abuelo limpie su calcal con el agua del mar y nosotros lo acompañábamos a casa llevando las cubetas cuyo destino final serían los mercados de Trujillo, que mi tía vendería una parte y la otra parte sería destinada al consumo de la casa. Nos disponíamos a desayunar acompañando a los abuelos en su enorme mesa del comedor. Solo los que éramos adultos teníamos ese privilegio, sentarnos en la mesa del comedor. Los más pequeños tenían una mesa en la cocina. Mi abuelo era un hombre de costumbres muy sólidas. Los pequeños ocupaban una mesa aparte porque algunas veces solían entrometerse en las conversaciones de los adultos y a mi abuelo eso no le gustaba. Terminamos de desayunar, cada quien se dedicó a sus labores. Mi abuelo dedicó parte de esa mañana a leer su periódico y realmente lo leía. Yo pensaba que solo veía las figuritas. Me sorprendí cuando me dirigió esa mirada tan paternal que tenía. ¿Te puedo hacer una pregunta, mijo?, me dijo. Dígame, abuelo, le respondí. Esta pregunta que te voy a hacer se la hice a una persona y no me la supo responder, dijo él. Yo quisiera saber, con la preparación que tú tienes, si la puedes responder. Lance su pregunta, abuelo, le dije. Y así con toda su santa paciencia y su voz enternecedora, me dijo: ¿sabes cuántos años tiene un lustro? Claro, abuelo, un lustro tiene 5 años, le respondí. Su rostro curtido por el paso del tiempo mostró un gesto de aceptación a mi respuesta. De repente sonrió y me dijo: ¡te ganaste tu hielo!, como se le conoce coloquialmente nombrar a la raspadilla. Al cabo de unas horas apareció por la casa el tío Buzo. Mi abuelo lo invitó a pasar y se armó una conversa de las buenas entre dos grandes amigos. El tío Buzo era compañero de mi abuelo en sus faenas de pesca. Me enviaron a traer una buena chicha. Como siempre, mi abuelo sabía dónde se preparaba la buena y me dijo: ¿puedes traerme una chichita? En la tía en carne está la buena, no lo olvides. Acto seguido, presuroso, fui al mandado. No quería perderme ningún detalle de esa conversación. Llegué con el pedido y empezaron a beber mientras en cada vaso iban narrando algunos pasajes de su faena de pesca. En un momento inopinado, mi abuelo sacó de una cajonera de su vitrina una botellita de gaseosa, color transparente. Me mandó por una Coca-Cola de 1 litro. Le traje la bebida gaseosa y la combinó con el líquido de la otra botella. Me quedé observando tal combinación. El tío Buzo me dijo: sobrino, esto es una burrita con cría. Entonces recordé que en anteriores ocasiones escuché hablar a algunos pescadores de la famosa burrita, combinación de alcohol de caña y bebida gaseosa que les sirve para mitigar el frío. Entonces mi abuelo empezó a declamar una serie de versos
uno de los cuales llamó mi atención y decía así: la zapa estaba pariendo y el sapo estaba mirando. Cuando la zapa pujaba, el sapo se iba esponjando. A lo que el tío Buzo, ya entonado con la burrita con cría, le responde: a mi cholita cocinando se le quemó el delantal. Si no la bombeo a tiempo, se le quema lo principal. Así iban lanzando una serie de versos, unos más picantes que otros. Yo iba disfrutando de la ocasión. Hubiera querido tener un smartphone como el que tengo ahora para poder grabar dicho momento. Solo traigo a colación lo que recuerdo. Iban pasando las horas y mi abuelo remata la tarde diciendo: la zapa vino pariendo muy cerca del castillito y a la media hora tenía más de 500 zapitos. Siendo así que ya avanzada la tarde, el tío Buzo se despide y se retira a su domicilio. Mi abuelo, como era su costumbre, se fue a su habitación para rezar. Yo me dispuse a salir un momento al malecón a disfrutar del paisaje, y en el trayecto iba evocando cada momento, tratando de memorizar esos versos que lanzaba mi abuelo de la zapa estaba pariendo. Relato 6. La receta secreta. Continuando con nuestros relatos, terminamos de desayunar y nos dispusimos a disfrutar la sobremesa. En ese momento, papá Paulino quería ir a la playa. Entonces mi tía nos dijo: vayan, disfruten del mar, y a la hora del almuerzo regresan. Ese congrio ya estará listo. Dicho esto, salimos en grupo con dirección a la playa. Los más alborotados eran mi hija y mis sobrinos, quienes en toda su chiquititud hacían gala de su energía corriendo desenfrenadamente hacia la mar. Algunos de los adultos empezamos a jugar pelota y otros a disfrutar del sol. Papá Paulino empezó a hurgar entre la arena y, escarbando por la orilla, encontró un pequeño crustáceo que aquí solemos llamar muy, pulga de mar. Mientras más se adentraba a la mar, iba encontrando más grandes, siendo así que fue a la casa a buscar una botella de plástico grande para en ella ir depositando los pequeños crustáceos. Mientras los demás seguían bañándose y disfrutando de la playa, al promediar el mediodía apareció mi primo y nos comunicó que el almuerzo estaba servido. Procedimos a dirigirnos a la casa, nos enjuagamos en la ducha y salimos con dirección al comedor. En la mesa se veían los platos bien servidos: arroz con mariscos, 2 fuentes con sudado de congrio y otras fuentes con ceviche, yucas y camotes. Rápidamente tomamos asiento y empezamos a disfrutar tan apetitoso ágape. Y para centrar el almuerzo, bebimos unas deliciosas y espumantes Pilsen Trujillo, heladitas como debe ser. Acabamos el almuerzo y decidimos nuevamente bajar a la playa. Papá Paulino cogió la botella que había escondido sutilmente debajo de su silla y salió a darnos el encuentro en la playa. Nos sentamos en grupo frente al mar, haciendo tiempo para volver a bañarnos. A lo lejos divisé la figura de mi tía, quien vino a darnos el alcance. Papá Paulino seguía juntando su muy en la botella. Mi tía se acercó y le dijo: papá Paulino, ¿qué está haciendo? Hija, estoy juntando estos animalitos para llevármelos a Limas, respondió él. Papá Paulino, deme esos muy. Lo voy a convertir en un potaje exquisito, le dijo ella. ¿Se comen?, preguntó asombrado papá Paulino. Claro, respondió mi tía. Mi tía se dirigió con mi esposa a su casa para convertir los muy en unos deliciosos chicharrones. Los limpió y empezó a aderezarlos con bastante ajo. Los empanizó con una mezcla de harina y especias que ella misma preparaba. Demoró un promedio de 1 hora el terminar de cocinarlos. Los sirvió en una fuente con una salsa de cebolla y su ajicito limo.
y se dirigió a la playa para invitarnos tan deliciosa receta. Al verla nos acercamos. ¿Qué es eso?, preguntó mi suegro sin salir de su asombro al ver el potaje. Papá Paulino, estos son los animalitos que habías juntado en tu botella, le respondió mi tía. Un poco temeroso, papá Paulino se acercó a la fuente y cogió uno. Lo probó y de repente su temor desapareció, hasta no dejar el más mínimo rastro de la empanizada. Ya el sunset empezaba a mostrarse. Era hora de regresar a casa a descansar.